Le pregunté a dos vagabundos que encontré en la calle qué pensaron de los Cuatro Fantásticos. He aquí su opinión. Los Cuatro Fantásticos son un asco. No, es en serio. Es un asco. No lo vean. No lo vean. Y dígame, ¿usted qué opina de los Cuatro Fantásticos? Destrucción total del mundo. Los odio. ¡A todos! ¡Los odio! ¡Ahora dame comida! Son verdad. Todas y cada una de las reseñas de esta película son la pura y cruda realidad. Son verdad. En serio me está costando bastante trabajo creer que la gente podría realizar una película tan monumentalmente horrible en cada posible e imaginable aspecto. Es más, ni siquiera voy a preocuparme por no darles spoilers, porque mientras menos quieran ver la película, mejor para mí. ¿Quieren saber la trama de la película? ¿Se mueren por saberlo? Apuesto a que ni siquiera se imaginan de qué puede tratar. Bueno, ahí les va. El científico Reed Richards es un genio menospreciado que realiza una expedición a un lugar de otro mundo. Pero algo sale mal y él, sus amigos y Victor Von Doom obtienen poderes sobrenaturales en un accidente. Después de estar peleados o separados o lo que sea, deciden unir sus fuerzas cuando de la nada aparece el Doctor Doom amenazando destruir al mundo. ¿Por qué razones? ¿Y qué creen? Acabo de describir todas las benditas películas de los Cuatro Fantásticos habidas y por haber para siempre. That's bad. That's really bad. Literal, la única diferencia en la trama central es que en vez de rayos cósmicos, los cuatro obtienen sus poderes en una dimensión desconocida, inspirado por el origen de estos personajes en el universo Ultimate, supongo. Perdonen que me vaya por la tangente un segundo, pero por favor podemos dejar de contar historias de origen si vamos a hacer remakes o reboots de historias que ya vimos una y otra y otra y otra vez. Estos personajes ya están más que plasmados en la conciencia colectiva del mundo entero y no necesitan contar sus orígenes otra vez. En especial si van a hacer exactamente lo mismo que la vez anterior. Por primera vez en años, los superhéroes son mainstream. Cuenten historias nuevas por el amor a todo lo que es bueno. En serio, creo que hay un límite de veces en el que estoy dispuesto a ver al tío Ben morir otra vez solo para dar su discurso antes de estirar la pata. La gente ya sabe todo esto. Dejen de tratar al público como idiotas olvidadizos. Perdón, ¿de qué estaba hablando? Ah, sí, los Cuatro Fantásticos. O como Fox decidió llamarlos, los Fancuatrásticos. ¿Fantacuatrásticos? Como sea, a pesar de tener una trama tan fácil de seguir, Josh Trank logra hacer todo más complicado al olvidarse del desarrollo de personajes o ignorar simplemente puntos importantes de la trama y en su lugar favorecer flash forwards o brincos innecesarios de tiempo. El ritmo de esta película es catastrófico. Hay un total de solo una escena grande de acción y es la del final, la cual solo dura entre 5 o 10 minutos y listo. La única otra escena de pelea en los Cuatro Fantásticos es entre la Mole y Reed Richards y esa ni siquiera dura más de un minuto. En verdad es trágico cómo se puede ver que los actores están haciendo su mejor esfuerzo para lograr hacer algo decente del atroz guión que se les tocó interpretar. Los personajes, con excepción de Reed Richards, apenas si protagonizan su propia película. Por ejemplo, podemos reemplazar a Ben Grimm con una piedra mascota y nadie habría notado su ausencia. Tienen razón, mira lo linda que es. Somos gemelos, ¿no es genial? Sus diálogos están divididos en dos actitudes repetidas constantemente. Ayúdame, Reed, y te odio, Reed. De hecho, en cierto modo esperas que por esa razón haya una especie de desarrollo o recuperación de confianza entre Reed y él, ya que Reed lo abandona cuando descubren sus poderes y escapan de la base del gobierno en la que estaban. Pero no, nada, lo perdona instantáneamente. Porque sí. Ah, sí, por cierto, el gobierno quiere usar a los Cuatro Fantásticos como armas militares. ¡Qué miedo!
Porque ese disco rayado de trama les funcionó muy bien en Los Cuatro Fantásticos 2, ¿verdad? Por cierto, para hacer una película con un tono más serio y realista, los efectos especiales se ven bastante ridículos. Y créanme, esto no es un argumento diciendo que el CGI es malo, sino que el tono del guión y la falta de una amplia paleta de colores hace que los efectos de los personajes con superpoderes, pues, se vean completamente fuera de lugar. Miren, no me voy a burlar de la apariencia de la mole en esta película, ni tampoco por el hecho de que parece un pollo gigante de Kentucky Fried Chicken, porque ya hemos pasado por lo mismo 3 veces seguidas, y honestamente ya es un tono monótono. Es un montón de rocas animadas. La verdad, no podemos ser exigentes con eso. Lo que realmente nos debería importar en la película, y en películas como estas, es qué tan bien elaboradas están sus historias. ¿Cómo podemos conectarnos con ellas? Dime tú cómo le va a ser posible al mundo identificarse con 4 genios de laboratorio perfectos en cada sentido de la palabra. Maldición, el personaje más seguible es Ben, antes de convertirse en la mole. Se supone que sea el opuesto total a eso. Se supone que tengas una reacción a este personaje conforme va evolucionando en uno de los miembros más alegres del equipo. Y hablando de desarrollo de personajes, ninguno de los 4 fantásticos o el Doctor Doom tienen desarrollo alguno. Por Dios, Doom es un bendito hacker hipster que odia a la raza humana porque estamos arruinando el planeta. Sabes que estás fallando en tu versión seria de la historia de un personaje cuando su versión de los cómics es menos cliché que esta. Sue, por su parte, carece completamente de trama dirigida a ella. Ni siquiera llega a pisar la otra dimensión, hasta el final de la película, claro. Probablemente porque es mujer y los productores de Fox no pueden imaginarse a una mujer haciendo algo que no sea enamorarse del personaje principal. Fuck that shit. Por cierto, ¿cómo fue que ella obtuvo sus poderes? ¿Acaso porque la onda de la explosión que le dio sus poderes a los otros la tocó a ella también? Ok. Primero, ¿cómo es que las demás personas que estaban en el edificio no tuvieron superpoderes también? Y si no había nadie más en el edificio más que las 5 personajes principales, ¿cómo sobrevivió ella a lo que es básicamente una explosión de un portal de otra dimensión en su cara? Reed, Ben y Johnny tenían trajes protectores y además estaban metidos en los transportadores. ¿Qué rayos protegió a Sue de morir calcinada en el acto? Y hablando de calcinarse, la antorcha humana comienza con esperanzas de que tendremos al menos un personaje distinto a los demás genios genéricos, pero no. Resulta que es idéntico a Sue en todo. Bueno, excepto por una cosa. Sus poderes, por supuesto. ¿Saben qué es lo peor? Que de seguro ya hay miles de nerdos fanáticos del cómic que le están echando la culpa directamente a Michael B. Jordan por arruinar a la antorcha humana, cuando el verdadero culpable aquí es el guión atroz. Y no les voy a permitir que digan que Johnny Storm no debería ser negro. Sé que mis seguidores son mejores que eso, pero bueno, al menos uno pensaría que Reed Richards, quien ocupó el 80% o quizás más de la película, y con la mayoría del enfoque en él, sería al menos el personaje más desarrollado, ¿no? Uno estaría equivocado. Reed durante toda la película no cambia absolutamente nada de su inicio como el chico genio al que nadie entiende, pero que en realidad es súper duper especial. De hecho, su único cambio en la película es que deja de usar lentes porque... ¿Por qué deja de usar lentes? No es que no se molestaran en explicar algo tan sencillo en Los Cuatro Fantásticos para empezar. ¿Para qué mostrar escenas de crecimiento de los personajes cuando podemos brincarnos todo eso simplemente diciendo un año después? Déjenme recordarles que este es el mismo estudio que nos va a dar la película de Deadpool. En resumen, Los Cuatro Fantásticos es una de las peores películas de superhéroes que he visto en los últimos años. Se preguntarán, ¿acaso es tan mala como Batman y Robin? A lo que yo responderé, ¿de qué se están fumando? Batman y Robin es una de las mejores comedias de los años 90. 7 million. Never leave the cave without it. Pero ya, en serio, evadan esta película. No merece ni siquiera el morro de ver qué tan mala es. Ya se los ahorré. Es verdaderamente mala. En serio, no vayan a verla. Se los digo por experiencia. En verdad, mejor les recomiendo buscarse la película de Los Cuatro Fantásticos de Roger Corman o ver la animación de los 60s. Cualquiera de los dos es 1000 veces mejor opción que pagar en el cine por ver a los Fantacuatrósticos o como quiera que se lea. Yo soy el Fiel Renegado y no se me pudo ocurrir ninguna frase de salida para este video.
Así que... ¡Excelsior!